Evangelio de hoy, 9º jueves ordinario. Primera lectura. La palabra de Dios no está encadenada. Si morimos con Él, viviremos con Él. Del libro de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación, y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Eso es lo que has de enseñar. Adviérteles a todos, delante de Dios, que eviten las discusiones por cuestión de palabras, lo cual no sirve para nada, sino para perdición de los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios como un trabajador intachable, que no tiene de qué avergonzarse y predica fielmente la verdad. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza, porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. En el Señor se descubre a quien lo teme, y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Este es el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Un saludo a todos ustedes, hermanos que ven el canal Grazia TV. Si son visitantes nuevos y les gustaría apartar unos 10 minutos al día para aprender sobre la palabra de Dios y de su iglesia, les invito a suscribirse a este canal haciendo clic en las letras rojas o botón rojo que dicen suscribirse. Así nos ayudan a llegar a los 1000 suscriptores mínimos que nos pide YouTube para ser socios de su plataforma. En el Evangelio de hoy escuchamos la pregunta de un escriba a Jesús:
sobre cuál era el mandamiento más importante. Sabemos que los escribas eran judíos que se dedicaban de manera profesional todo el tiempo a escribir la Biblia de entonces, el Antiguo Testamento, el cual tenía en sus primeros 5 libros la cantidad de 613 mandamientos, por lo que la pregunta del escriba sobre cuál era el mandamiento más importante es muy comprensible. Jesús le responde que ame a Dios con todo su ser y al prójimo como a sí mismo. En realidad, podríamos decir que el único mandamiento es amar a Dios y que todos los demás mandamientos se desprenden de éste. El que ama a Dios amará a su prójimo, que es criatura e hijo de Dios, y obedecerá a Dios en todo lo que Dios le mande, que es por su propio bien y por el bien de los demás. El que ama a Dios no calumniará a su prójimo, ni le robará, ni maldecirá a Dios. Respetará a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su esposa o esposo. Cuidará a sus hijos. Ayudará a la iglesia. El único mandamiento, de una manera, es amar a Dios. Sin embargo, en la práctica, eso hace que debamos cumplir con muchas cosas. Con cosas grandes y con cosas pequeñas. El escriba preguntó por el primer mandamiento, y Jesús le dio el primero y el segundo. ¿Por qué Jesús no le dio solamente el primero? Amar a Dios con todo tu ser. Era lo único que le preguntó. Esto es así porque el amor a Dios no debe estar sin el amor al prójimo. En realidad, si no amas al prójimo, es falso que ames a Dios. Si amas al prójimo, amas también a Dios. Amar al prójimo es como el termómetro que nos revela si alguien ama a Dios verdaderamente o si no lo ama. Si vamos a la iglesia, a misa, donde se lleva a cabo el holocausto y sacrificio del Hijo de Dios en la Eucaristía, debe ser por amor a Dios y por tanto eso nos debe llevar a trabajar en favor del prójimo, a cumplir con todos los demás mandamientos. En conclusión, el amor a Dios nos debe llevar a cumplir con todos los mandamientos, los grandes primero y también los pequeños. Los actos meramente externos, sin que sean motivados por el amor, sirven de muy poco o de nada. Y si no amamos al prójimo, en realidad no amamos a Dios. Tomemos el ejemplo de San Pablo en la primera lectura. Por amor a Dios, él sufrió hasta llevar cadenas, puesto que estaba encarcelado como si fuese un malhechor. Pero dijo que todo lo sobrellevaba por amor a los elegidos, para que alcanzaran la vida eterna, por amor a nosotros mismos, a su prójimo del momento y de todos los tiempos. Pidamos a Dios, por intercesión de San Pablo, que acreciente en nosotros el amor a Él, el cual nos lleva a amar al prójimo hasta el extremo, a que toda nuestra vida tome sentido y a que seamos felices. Que nuestras obras externas nos sirvan para ejercitar el amor y que cumplamos con todos los preceptos de Dios y de la Iglesia. Amén. Hermanos, si quieren estar al pendiente de nuestros videos, suscríbanse y toquen la campanita gris para que reciban el aviso cuando haya videos nuevos. Así nos ayudan a alcanzar los 1000 suscriptores mínimos que nos pide YouTube para ser socios de la plataforma. Hasta mañana, Dios les bendiga.